Bueno, muy buenas noches. Cerrando este primer día de mesa de trabajo eh, sobre las problemáticas que tenemos en el sector legal, vamos a tener en esta oportunidad justamente a las universidades públicas exponiendo un poco la perspectiva de lo que hemos venido conversando y aprovechando justamente este último panel para trasladar algunas preguntas que van a ser muy importantes porque hemos visto que dentro de los temas, de las problemáticas que han venido planteando las organizaciones privadas, las empresas alternativas, un punto incidente era el tema formativo. Creo que por eso es importante justamente el poder desarrollar este panel, donde vamos a trasladarles algunas de las percepciones que hemos venido recibiendo a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. En principio quisiera agradecer al doctor Ernesto Álvarez Miranda, que es decano de mi alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, a quien agradezco muchísimo el poder asistir. De igual forma, a Sandra Salmerón, que ella es coordinadora general de especializaciones y programa de posgrado de la Universidad TESAN, a Gilberto Mendoza, director de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Daniela Malapi, directora de la Universidad Tecnológica del Perú. En principio, agradecerles a ustedes su participación y conexión en esta mesa de trabajo, que ha sido una primera jornada intensa, pero de donde estamos llevándonos muchísimos mensajes y aprendizajes al respecto. Como saben, la dinámica correspondiente en este bloque son 15 minutos de participación, donde ustedes nos pudieran exponer su análisis del sector, cuáles son esas problemáticas que ustedes visualizan desde su posición como autoridades dentro de las universidades privadas y algunas recomendaciones y conclusión para luego pasar a un bloque de preguntas. Me gustaría comenzar con la participación con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a aprovechar el tiempo que tengo básicamente para exponer quizás lo que ustedes ya saben, pero bajo mi perspectiva particular. No pretendo que lo que diga sea en realidad un promedio de lo dicho por otros expositores. En principio, si me preguntan por la situación de la profesión, del sector legal en mi país, yo esencialmente respondería de que el principal problema que existe hoy en día es la excesiva dependencia de lo jurídico con respecto a lo político. La confrontación ideológica, la confrontación política que se inició en el 2016 ha ocasionado de que tanto en el campo penal, en el campo constitucional, en el campo del derecho político y, por qué no decirlo también, en el campo del derecho empresarial, la injerencia de la política en todos los sectores, privado y público, es enorme. Incluso en las propias universidades, los alumnos que ya practican a partir de la mitad de la carrera, nos refieren de la inmensa dificultad de los abogados para los cuales trabajan, de poder aplicar el derecho como se enseña en las aulas, porque en realidad lo que se está apreciando es una pérdida sorprendente, mucho más que en otros quinquenios, que en otros decenios, de la autonomía y la independencia de los organismos y órganos de administración de justicia. Los jueces y fiscales actúan temerosos del poder político y temerosos de, con sus actos, con sus sentencias, con sus dictámenes, con sus actuaciones judiciales, perjudicar a elementos que tengan cercanía con el poder. Y eso lo observamos día a día. Por lo tanto, si se trata de establecer cuáles son los principales problemas del sector justicia, de la enseñanza del derecho, etc., yo partiría no de las aulas, no de la universidad, porque mal que bien, las universidades en general, sobre todo las universidades particulares,
con la reforma que empezó creando una superintendencia, idea que proviene de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de una u otra manera, para bien o para mal, todos hemos sentido el esfuerzo institucional por mejorar los distintos servicios y productos que brindamos. Es así en que se puede afirmar que el sector privado, en cuanto a educación, en cuanto a formación jurídica, es posiblemente el doble en cuanto a calidad que lo que era hace 10 años. Y esto es positivo, pero los problemas que subyacen son mucho más grandes. Y hay que mencionarlos. La pérdida de la autonomía e independencia del juez y del fiscal. La existencia de la provisionalidad, ahora acrecentada en estos últimos años, de forma tal que la mitad o más de la mitad de la Corte Suprema o de las Cortes Superiores en todo el territorio de la República están integradas por provisionales. El provisional es una persona que, aunque tenga principios, aunque tenga valores, está supeditada a las sugerencias, a las insinuaciones de su presidente de sala o al presidente de la Corte, donde él está promovido y él desea continuar siendo promovido. Nuestros graduados han enfrentado diversos problemas por esta situación de provisionalidad que lamentablemente, por ejemplo, en el concurso que se está llevando a cabo, no se va a cubrir. Simplemente en la Suprema se están cubriendo las vacantes ya existentes y si mal no recuerdo son 6 vacantes en la Corte Suprema y 4 en la Fiscalía Supremas. Pero observamos más de 10, más de 15 supremos provisionales que integran salas y actúan casi siempre de la mano del presidente de su sala. Entonces, si la justicia está condicionada, si se ha quebrado el principio de inamovilidad del juez, todo lo demás fluye en contra. Por ejemplo, los mejores graduados no acceden, ni siquiera se plantean el continuar en la carrera pública. Los mejores graduados de las universidades privadas aspiran a trabajar en empresa privada o en estudios de abogados y hacer carrera allí. Casi nadie de los primeros puestos del primer quinto superior se plantea entrar a la carrera pública, y no es por falta de vocación de servicio, por si acaso. Es por el desprestigio creciente que tiene para el graduado e inclusive para el estudiante universitario el pertenecer a organismos públicos. Justamente por lo que decía, la excesiva presencia de la política en el peor de los sentidos. Porque claro, no puede decir la política es el arte de lo posible, es el arte de intermediar intereses, recoger las necesidades de la población, negociar con los adversarios y lograr acuerdos fructíferos para los electores. Pero esa no es la política que se está llevando a cabo en el sector público en nuestro país hace ya varios años. Hay un reto que es la formación jurídica en democracia. Las universidades que han sido mencionadas, por ejemplo, en este panel, todas tratan de formar a sus estudiantes en valores y principios democráticos, porque en ellos van a actuar en cualquier especialidad, pero dentro de una democracia, dentro de una economía social de mercado. Pero el problema es de que la coyuntura hace que el país se vea severamente dañado por una polémica ideológica que debió haber sido superada, si no al final del siglo XX, por lo menos sí cuando se demostró y quedó evidenciada la superioridad de una economía estable, seria, llevada a cabo por las personas que en todas las actividades sociales y políticas y económicas están comprometidas con el desarrollo y el crecimiento económico. Esto ha creado una evidencia innegable
Pero a pesar de eso, encontramos de que algunos estudiantes, algunos profesores y, ¿por qué no?, universidades públicas, siguen con esa vieja polémica, desestabilizando el futuro de los estudiantes que nosotros formamos. Porque ustedes mismos se habrán podido dar cuenta de que muchos estudiantes que buscan prácticas y muchos graduados no están encontrando puestos de trabajo porque en casi todos los estudios jurídicos y en casi todas las empresas se han eliminado los programas de expansión. Cualquier programa de crecimiento de un área de los estudios medianos, sobre todo, ha quedado suprimida, ha quedado en suspenso. Y nuestros estudiantes y graduados no están encontrando con alguna facilidad la posibilidad de ejercer la profesión. Y esto es sumamente grave porque no estamos hablando del tercio inferior, estamos hablando de la gente que ha cultivado un currículum vitae, gente que tiene estudios con solidez y con seriedad, gente que tiene toda el expertise para destacar desde el primer convenio, desde el primer contrato, y no encuentra su lugar. La formación jurídica en pluralismo, tolerancia y respeto. Qué lejanos son estas tres palabras hoy en día. El retorno de la élite jurídica a la élite política. En la calle, los que no son abogados nos preguntan qué está pasando en nuestro país. Y es muy simple, sin ninguna soberbia, desde luego. Lo que pasa es de que la élite jurídica, los mejores graduados, los mejores profesionales del derecho, en la década del 56, en la década de los 60, en la década incluso de los 80, integraba la élite política. En cualquier estudio grande, prestigioso de abogados, habían uno o dos grandes socios principales que estaban dedicados de pleno en la política. En todos los grupos políticos, en todos los sectores. Los mejores abogados de izquierda, en lugar de hacer consultoría para ministerios, estaban en la política y aportaban con sus ideas y su discurso. Nos está faltando, obviamente, eso. No hay élite política porque sencillamente los mejores profesionales huyen de la política y del sector público. ¿Cómo garantizar la autonomía de la Administración de Justicia para que sea un campo agradable para seguirlo? La única manera, lo que se ha visto en España a través del Consejo Superior de Justicia, lo que se ha visto en Italia, es garantizarles autonomía. La Junta Nacional de Justicia es un experimento interesante, importante, pero mi manera de ver, por ejemplo, se necesita la elección a cargo de jueces y fiscales, de todos los jueces y fiscales, en elecciones secretas, de voto secreto, de 7 representantes, de ellos al mismo tiempo, o al igual que en Italia y en España. ¿Cómo Europa busca consolidar autonomía judicial? Con los consejos integrados en mayoría por elegidos, jueces y fiscales elegidos por sus pares. Al principio nos va a asustar, pero no hay otra manera. No hay forma de garantizar prestigio en una institución pública que garantizando independencia y autonomía. ¿Qué instituciones públicas en el Perú tienen prestigio? La carrera diplomática, la Marina de Guerra. ¿Cuáles son sus particularidades? Que en la Marina de Guerra y en la escuela y en la carrera diplomática es muy difícil que la política influencie y digite los ascensos. Es muy difícil. Entre ellos mantienen un pacto muy cerrado de lucha interna, por supuesto, luchas de grupos, como el Consejo de Justicia en Italia, como el Consejo de Justicia español, al interior de la Marina y al interior de la carrera diplomática
hay lucha, pero no se permite la injerencia de la política. Son entonces los organismos más prestigiosos del sector público. Indecopi, que ya lo era, ha perdido en los últimos años también ese prestigio que daba a nuestros graduados. Ustedes son testigos, que orgullosos decían, trabajo, practico en Indecopi. Lo ha perdido por la injerencia política. Y por último, es imprescindible para toda la carrera del derecho, para todos los que ejercemos el derecho en cualquier faceta, garantizar la seguridad ciudadana. Porque la gente que no tiene la profesión de abogado sonríe cuando nos observa debatir sobre temas teóricos, de temas sofisticados, cuando lo que ellos perciben de la carrera jurídica es que somos incapaces de garantizarles seguridad ciudadana. Es un tema baladí. Ningún filósofo del derecho se ha referido al tema, pero eso nos está haciendo perder legitimidad y prestigio como profesión. Tenemos que garantizar que el ladrón que roba a una persona humilde un televisor, un celular, su equipo de sonido, que para nosotros puede ser fácilmente reemplazable al contado o en cuotas, pero para ellos constituye el bien más preciado en su familia, casi irreemplazable con lo que ganan día a día o semana a semana. Para ellos no se encuentra justificado que en la comisaría se lo suelte al día siguiente al delincuente, porque el monto de lo robado es inferior a lo señalado por una ley. Eso es una fuente de legitimación de todos aquellos que elegimos el derecho justamente por ser un vehículo y un instrumento para la búsqueda de la justicia. Tenemos que actualizarnos y estar en coherencia con lo que sucede en nuestra sociedad y sobre todo en los sectores menos favorecidos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ernesto. Me gustaría en esa línea dar paso a Sandra Salmerón, para que pudiéramos seguir con la exposición. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Wilfredo. Bueno, yo había preparado una presentación, si me permiten, podría proyectarla. Sí, sí, adelante. Me cuentas si... Sí, sí se puede compartir. Ok, bueno, está mi foto. Yo trabajo en SAM Business Law, en SAM Graduate School of Business. Mi nombre es Sandra Salmerón. En mi caso, yo me encargo de la coordinación general de todos los programas relacionados al derecho, posgrado. Y al recibir la invitación nos pusimos a analizar un poco cuál es la situación actual de los abogados, cuáles son los retos, cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades formativas, ¿no? Cuáles son las necesidades de capacitación actual. Como sabemos, pues, hay ciertas condiciones y situaciones que han cambiado tras la pandemia. Un poco este es el análisis o la agenda de lo que vamos a conversar ahora. El primer punto es el análisis y perspectivas de la situación del sector legal en el Perú, las principales problemáticas que enfrenta el sector y una sugerencia sobre posibles soluciones y conclusiones al respecto. Ok, sobre el primer punto, lo hemos desarrollado en base a 4 ejes, ¿no? La nueva mirada del abogado tras la pandemia, la dificultad para adaptarse al mundo digital, los cambios constantes normativos y la necesidad de capacitación. Voy a ir abordando cada uno de estos temas. El primer punto es el relacionado a la nueva mirada del abogado tras la pandemia.
En esta situación especial que vivimos, el abogado debía estar un paso adelante, ¿no?, para poder asesorar adecuadamente a sus clientes en un contexto de total incertidumbre. No se sabía cuáles iban a ser la situación al día siguiente, cuáles iban a ser los anuncios. Entonces era una situación en que el abogado debía conocer qué iba a suceder al día siguiente para poder darle un soporte a su cliente. El teletrabajo, eso también fue una innovación que todas las empresas debieron adaptarse rápidamente a esa situación, ¿no? Y todos los desafíos que conlleva esta nueva metodología de trabajo, el trabajo remoto. Y finalmente, el abogado ha dejado de ser un agente espectador a convertirse en un agente activo, ¿no? A no solamente asesorar a sus clientes, sino también ser parte de las decisiones de la empresa, ser un aliado de su cliente, formar parte del equipo legal de la empresa a la que está asesorando eventualmente, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante a analizar, ¿no? Cómo ha cambiado el abogado tras la pandemia. Otro punto importante es la adaptación al mundo digital. Nos encontramos con una necesidad del abogado de acceder al mundo digital, de utilizar tecnología para mejorar sus niveles de eficiencia, hacer uso de herramientas nuevas que quizás no eran parte de su día a día, como lo son Legal Design Thinking o Legal Project Management. Esta herramienta permite optimizar mejor los recursos y agilizar los procesos mediante la realización de proyectos. Además, comunicar adecuadamente a través de una pantalla. ¿Cómo logro yo, a través de una pantalla, llegar a mi interlocutor, enviar un mensaje que realmente conecte y que realmente permita que haya una real comunicación entre ambas partes? El tercer eje son los cambios constantes en la normativa, ¿no? Estos constantes cambios en la legislación genera una necesidad, un poco de ansiedad por parte de los clientes, que necesitan saber exactamente los cambios que se están presentando para poder estar atentos y poder desarrollar de mejor manera su negocio, ¿no? Y bueno, y definitivamente han surgido temas nuevos como los relacionados a la protección de datos, a la ciberseguridad, a las relaciones laborales, temas también que han afectado a la fusión y adquisición de empresas, entre otros. Entonces, toda esta vorágine legislativa ha generado que el abogado se sienta o que se encuentre debidamente actualizado. Y esto va muy vinculado al punto anterior, porque hay una necesidad de capacitación, necesidad de acceder a programas en los que puedan interactuar, puede ser de manera presencial, pero realmente en lo que nosotros vemos de capacitación, ha ayudado muchísimo tener esta facilidad de conectarse a través de plataformas virtuales. Hay mucha necesidad de actualizarse en temas vigentes, de tendencia. Como dije al inicio, estar siempre un paso adelante. Y la utilización de TICs, de todas las herramientas que nos permite tener la tecnología y además hacer uso de metodologías ágiles para un aprendizaje mucho más veloz, ¿no? Y poder lograr enfocar lo que realmente se necesita. Las principales problemáticas. Dicho esto, habiendo hecho este análisis previo, hemos encontrado estos problemas, que realmente hay falta de capacitación, hay muy poco uso de herramientas digitales, hay procesos muy burocráticos que entorpecen llegar a soluciones más rápidas y efectivas, hay un exceso de uso de documentos físicos, hay una ausencia de conocimiento en ramas diferentes al derecho, ¿no? Tenemos ramas que complementan nuestra formación jurídica, pero hay ausencia de conocimiento en estas. Y finalmente, una dificultad para adaptarse al cambio. Estos son los problemas que nosotros hemos detectado y habiéndolos analizado, podemos llegar a las siguientes herramientas o posibilidades de mejora. Esas son las posibles conclusiones y soluciones, ¿no? Desarrollar nuevas habilidades, Legal Tech relacionada a la tecnología aplicada al derecho, nuevos negocios legales, conexión con el mundo empresarial y capacitación. Entonces, ¿cómo atacamos los problemas mencionados? Esas son las maneras en que nosotros hemos encontrado unas posibles soluciones. Nuevas habilidades. ¿Qué nuevas habilidades requiere el abogado para poder desarrollarse en este mundo de cambio tan constante?
Comunicación y empatía, ¿no? Lograr una alta capacidad de escucha, expresar ideas de forma efectiva y asertiva, exponer el punto de vista, escuchando también a la otra persona. Y por el lado de la empatía, saber entender lo que quiere el cliente, lo que quiere la persona con la que tenemos que comunicarnos, el stakeholder al que nos dirigimos. Gestión, es definitivamente importante definir los objetivos, el plan de acción, cronogramas, plazos, indicadores para poder medir los recursos que necesitamos para lograr desarrollar un determinado proyecto. Trabajo colaborativo, esta habilidad para trabajar en equipo de manera eficiente, no solo con las personas con las que trabajamos en la misma área, sino con otras áreas. Enfoque al negocio, es decir, que realmente el aporte del abogado permita a la empresa mejorar su productividad y ser mucho más eficientes. Flexibilidad, que sea capaz de adaptarse rápidamente a entornos volátiles. Y finalmente, este tema muy vinculado al anterior, adaptabilidad, adecuarse a distintos contextos que se puedan presentar. Legal Tech, tecnología aplicada al derecho, este punto también es importante y lo hemos planteado como una posible solución. Uso de plataformas como la que estamos ahora, que ya son parte de nuestro día a día, en el cual nos reunimos de una manera muy rápida desde diferentes países, desde diferentes locaciones, a través de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, entre otras. Uso de herramientas digitales, como son CMS, que es gestión de casos legales, Trello, que nos permite trabajar proyectos al mismo tiempo desde diferentes lugares, firma electrónica y firma digital, como yo puedo suscribir contratos, documentos a través de una firma electrónica. Inteligencia artificial, esto permite el uso de algoritmos que nos va a permitir analizar patrones y datos, elaboración de perfiles, almacenamiento de casos, Big Data y análisis de data, y finalmente automatización de documentos, ¿no? Hay procesos que de repente son muy reiterativos y este tipo de automatización permite justamente consolidar todas estas tareas rutinarias relacionadas a la gestión de documentos y hacerlas mucho más rápidas y efectivas. Nuevos negocios legales que se han presentado, ¿no? Emprendimientos legales tecnológicos, como las startups, estudios boutique, que son especializados en áreas, ALSP, que son nuevas formas de prestar servicios jurídicos y que funcionan realmente como una empresa. Entonces estamos dirigiéndonos a un derecho mucho más dinámico que realmente genere y aporta un valor a la sociedad. Conexión con el mundo empresarial. Este punto también es muy importante, porque es la forma en que tú conoces el funcionamiento real de una empresa. Y de ese modo, sabiendo cómo funciona, yo puedo proponer estrategias que permitan mejorar e incrementar el valor agregado de la empresa. Lograr un networking efectivo con los stakeholders, construir una verdadera marca personal y un manejo de redes sociales que me permitan estar interconectado con el mundo y en general con nuestros clientes. Y finalmente, el punto que desde ESAN, grado de School of Business, ESAN Business Law, ofrecemos es el tema de la capacitación, ¿no? Programas que sea el uso programa que desea hacer y que vaya alineado a sus objetivos profesionales, alejándose del modelo tradicional hacia un modelo mucho más dinámico, que prioricen la aplicación de casos prácticos, reales, con docentes que realmente conozcan sus temas, que sean los mejores especialistas y que permitan al estudiante justamente pensar fuera de la caja, pensar distinto a lo que convencionalmente quizás hemos recibido de manera formativa. Y finalmente programas que complementen su formación, temas financieros, económicos, y diferentes ramas que se puedan complementar con lo que han aprendido y lo que han estudiado en su carrera formativa. Eso les va a generar un mayor valor agregado y mejorar su empleabilidad. Esto sería por parte mía, Wilfredo, muchas gracias. Espero que haya sido... A ti, Sandra. Me gustaría, si te parece bien, Gilberto, darle la palabra ahora a Daniela para que ella nos pudiera comentar desde la perspectiva de la Universidad de la UTP, de la Tecnología del Perú, su percepción justamente de esos temas que estamos comentando. Bien,
Muchísimas gracias, Wilfredo, un gusto saludarte y también un gusto saludar a los señores miembros de la mesa. Gracias por su participación, porque creo que entre todos nutrimos, ¿no?, con la información que estamos compartiendo la gestión en las respectivas universidades. En la mesa que nos convoca, evidentemente, hablar de las problemáticas del sector legal implica necesariamente hablar de la situación formativa en el ámbito legal actual, como bien ha hecho referencia el doctor Ernesto Álvarez. Para ello yo voy a hacer referencia básicamente a algunos documentos que exponen la concepción en la que estamos ahora todos inmersos desde el Estado peruano, el cual ha proveído, ¿no?, de ciertas políticas educativas a nivel nacional en el sector universitario, considerando además que actualmente el sistema educativo cuenta con 93 universidades, y en todas o casi todas se ofrece la carrera de Derecho, ¿no? Y con las modificaciones a la ley universitaria y las nuevas disposiciones de SUNEDU, ahora hablar de la formación en Derecho ya no es solamente enfocarnos en lo que tradicionalmente entendíamos como una modalidad presencial, sino también que nos estamos abriendo a nuevos retos, nuevos espacios de formación, como son los escenarios semipresenciales y a distancia, que se han debatido mucho luego de este escenario de pandemia. Entre los documentos a los que hago referencia está definitivamente la ley universitaria y el modelo de acreditación de programas de estudio. Las universidades que están aquí presentes han pasado por ambos procesos, tanto el licenciamiento como las acreditaciones de programas o institucional. Respecto de la ley universitaria, rescato lo que este texto legal contempla respecto de los principios que deben regir a las universidades, ¿no? Calidad académica, espíritu crítico de investigación, tolerancia, interculturalidad, compromiso con el desarrollo del país. A partir de ello, cabe preguntarnos si los planes de estudio actuales de las carreras de Derecho están acogiendo en su estructura estos pilares formativos que inspira la ley, y si es así, ¿de qué manera en los sílabos, en el desarrollo temático de las sesiones de estudio de determinados cursos o asignaturas, en las actividades extracurriculares, en los procesos de investigación? Asimismo, y respecto del proceso de acreditación que inspira el Sistema Nacional de Acreditación, que es el otro órgano adscrito al Ministerio de Educación, SINEACE, debo resaltar el enfoque en el que ya todos estamos inmersos también, que es el enfoque por competencias. Ahora, formar abogados y abogadas en el plano universitario implica subrayar un enfoque por competencias. Obviamente hablamos de procesos complejos, ¿no?, de desempeño que integran saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales. Y obviamente todo esto tiene que ser desarrollado con idoneidad, con responsabilidad, con un seguimiento para la evaluación de estas competencias. Y en fin, el perfil del egresado de las universidades necesariamente debe contener esta mirada de competencias generales que pueden ser transversales, inclusive a la formación de todo profesional universitario, y competencias específicas de la carrera de Derecho, a la que haré referencia un poquito más a fondo en unos minutos más. A partir de esta formación por competencia, cabe preguntarnos también, y en Derecho específicamente, qué estrategias, qué principios de aprendizaje o qué modelos estamos siguiendo en el Perú, en las universidades públicas, en las universidades privadas, qué modelos estamos implementando para una mejor formación profesional. La gestión de los programas de estudio, estamos entendiendo a cabalidad qué opciones tenemos, qué estamos aplicando, aprendizaje basado en evidencias, aprendizajes autónomos que funcionan muy bien con el método del caso, aprendizajes basados en ejemplos, aprendizajes basados en problemas. ¿Cuál es la dinámica que queremos darle a la formación en Derecho para darle justamente esa vivacidad, esa mejor dimensión en que el alumno también sea partícipe de su propia formación? El mercado está en pleno cambio de paradigma, lo acaba de mencionar mi antecesora. La información incluso legal está al alcance de todos, ¿no? Y todo esto forma un mercado extremadamente competitivo. Y obviamente luchamos por la diferenciación.
¿no? Y aquí aterriza nuevamente lo que hice referencia hace unos minutos, el perfil, qué competencias queremos darle, qué enfoque estamos estableciendo en el sistema formativo. Algunos de los problemas que he podido identificar más o menos resaltan los siguientes, ¿no? En primer lugar, a pesar de que en la mesa anterior que pude escuchar algunos minutos se habla de la ética, si se debe enseñar ética o no en las universidades, yo creo que definitivamente sí. Obviamente es un proceso, es una política de Estado que parte de la escuela, y si hay vacíos en la escuela o en la familia, la universidad tampoco puede ser ese espacio vacío, tiene que esforzarse en ahondar en criterios axiológicos, revalorar estudios deontológicos. Actualmente no se tiene claro los límites de lo legal, lo ético y lo moral. Es necesario profundizar en el ejercicio profesional la base ética. Asimismo, otra problemática desde la perspectiva que queramos mirarlo en realidad, ¿no? Es la excesiva profesionalización o especialización. No estoy en contra de la especialización, de hecho en todas las universidades queremos darle un plus a los alumnos dentro de la propuesta curricular o plan de estudio. Sin embargo, no debemos perderle de vista que en la etapa formativa de derecho, los estudios deben siempre tener un buen espacio de formación general, ¿no? Esto es insoslayable porque los estudiantes deben contar con esa sólida formación que les permita contar con conocimientos bien definidos de las principales instituciones, categorías jurídicas que correspondan a las diferentes áreas del derecho. Entonces, hay que ver bien si esta especialización que queremos dar en las carreras debe ir al final, como en algunos casos se propone, o desde el principio, como en otros casos vemos, luego de revisar diferentes planes de estudio, cuando queremos también hacer procesos de mejoras internas, ¿no? Otro punto es que es necesario revisar también continuamente en el espectro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas al derecho, determinados tipos nuevos de asignaturas, ¿no? Por ejemplo, los denominados cursos capstone, ¿no? Que son asignaturas que no necesariamente implican el desarrollo de nuevas temáticas, ni en lo sustantivo ni en lo procesal, sino más bien que integran conocimientos previos adquiridos hasta cierta etapa de la formación y que permite que los estudiantes se enfrenten, ¿no?, a ciertos casos de mediana complejidad o alta complejidad, dependiendo de dónde se ubican estas asignaturas, y de esa manera incentivarlos a resolver dichos casos de una manera innovadora, de una perspectiva integrada del derecho a fin de fomentar sus habilidades y al egresar propongan estrategias coherentes y bien fundamentadas. Otro punto importante es que en las universidades debemos siempre tener espacios de análisis, elaboración, interpretación, aplicación de la legislación nacional, porque como vemos en algunos episodios, algunos espacios de debate en nuestro parlamento, vemos que a veces se importan algunas figuras jurídicas sin entender bien el alcance de tales importaciones. De esta manera, en la etapa formativa, el trabajo conjunto docente-estudiante debe estar siempre en la mira de desarrollar competencias de análisis crítico, de argumentación, y más ahora, ¿no?, que en el Perú ya sabemos el sistema procesal penal, por ejemplo, el sistema procesal laboral, principalmente se definen por la oralidad. Entonces, generar incentivos formativos que profundicen y refuercen la argumentación es definitivamente insoslayable. Y otro lado, otro punto establecido en la ley universitaria que aplica también a todo el sistema educativo universitario es la investigación, ¿no? Ahora es obligatorio hacer investigación. Pero la pregunta es si las líneas de investigación que estamos declarando en los respectivos vicerrectorados de investigación, direcciones de investigación, en las carreras o programas de estudio, realmente están acogiendo las necesidades del sector público, del sector empresarial, del mercado en general, porque muchas veces vemos que no hay una asociación, ¿no? Cuando los alumnos presentan trabajos de investigación, muchas veces presentan ideas repetidas, ¿no?
que no resuelven problemas reales del ámbito jurídico. Entonces ahí también hay que ver bien esta problemática para darle una solución real. Otro punto importante también es la conexión de la responsabilidad social. La ley universitaria es clara, ¿no? En su artículo 124 dispone que la responsabilidad social esté integrada a la gestión ética y eficaz de los programas de estudio. Entonces, deben aprovecharse de diferentes frentes, sea desde el plano curricular, desde un plan de estudios, desde un plano extracurricular, actividades fuera de la formación silábica de la carrera, actividades que fomenten que los alumnos se levanten de las carpetas y formen cambios y sean partes de cambios que impacten en su profesión. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿acaso los operadores de justicia no requerirían de los estudiantes de derecho realizar actividades que a través del uso de tecnologías, no sé, se elaboren plataformas, bases de datos, que alojen sus pronunciamientos en diversos temas para generar predictibilidad en las sentencias? Entonces, no debe estar apartado ni el sector privado ni el sector público de la universidad. Otro punto importante, que es una problemática, y bien lo ha mencionado la expositora, es el uso de tecnologías, ¿no? Tenemos que hacer que en el derecho se use la tecnología y por supuesto, y este es el último problema antes de pasar a las medidas de solución que rápidamente también las abordo, son el idioma, ¿no? El idioma, ya estamos en un mundo globalizado hace tiempo, ¿no? Entonces, formar abogados solamente para cubrir ciertos espacios de índole interna, no, ya no es, ¿no? Hay que tener una mirada más amplia. De hecho, ahora, inclusive desde la docencia, ya no basta tener el grado de maestro, no basta tener el grado de doctor, hay que ser investigadores, tener un registro en el RENACYT, ser María Rostorowski, Carlos Monge, tener uno de los grados en estos dos espacios de investigación que reconoce el CONCITEC. Pero si no revisa las bases de datos de la Web of Science o Scopus para hacer investigación, toda esta información está en inglés. Entonces, desde el derecho tenemos que promover también que la investigación tenga también a los profesionales preparados en ese sentido. Como medidas de solución, entonces, tenemos que reforzar desde el ámbito universitario el enfoque basado por competencias, ¿no? Darle muy fuerte a la capacidad de razonar y argumentar jurídicamente, la capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, no personal, no a través de opiniones personales, perspectiva jurídica. Comprender diferentes puntos de vista para proponer soluciones razonables. Coincido mucho con el doctor Ernesto Álvarez, pensar en democracia, ¿no? Pensar soluciones en democracia. La capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo, y obviamente bajo criterios éticos. Es necesario también formar redes interregionales de universidades. Muchas veces pensamos los problemas desde Lima para Lima y no nos damos cuenta de que muchos de los problemas también aparecen en otras regiones del país, ¿no? Y que merecen y necesitan atención y solución jurídica. Entonces es necesario integrarnos, ¿no? Desde el plano académico universitario. Fomentar también redes de intercambio internacional. Hay un ejemplo muy bueno que se está logrando a través de Alianza del Pacífico, ¿no? Porque si bien esta asociación tiene un fundamento económico y también ha permitido, implementado, promovido diversas líneas de intercambio estudiantil, también ha abierto espacios que incluye la prestación de servicios profesionales en otros países, en los países que forman parte de la alianza, ¿no? Entonces ese es un tema que debemos aprovechar. Estamos en un tiempo de virtualidad y hay muchas universidades que ahora están aprovechando el acercamiento a universidades peruanas para utilizar la metodología COIL a través de las clases espejo y analizar, ¿no? Legislación comparada, jurisprudencia comparada a través de el intercambio de determinadas clases, ni siquiera semestres académicos enteros, ¿no? Que permiten darle una visión a nuestros estudiantes con mejor perspectiva. Finalmente, incentivar también el enfoque de género y paridad. Es necesario que en nuestra etapa formativa, en los diseños curriculares, esté el tema de género. Si nosotros revisamos
la data de número de estudiantes por facultades de Derecho, vamos a ver que de un tiempo a esta parte, la mayor cantidad de alumnos, o mejor dicho, alumnas en las facultades de Derecho son mujeres. Entonces, soslayar este tema de paridad y enfoque de género no es correcto. De hecho, yo felicito esta mesa porque es un ejemplo de paridad. Y finalmente, el enfoque de derechos. Independientemente del perfil que tengan las universidades, sea orientado a lo público, hacia lo corporativo, el enfoque de derechos es fundamental. No podemos postergar, ¿no?, la necesidad de pensar efectivamente en tener profesionales exitosos, pero que ese éxito no esté relacionado con acoso sexual, con acoso laboral, con vulneración de derechos, ¿no? El Estado todavía sigue siendo el mayor empleador, y el mercado y el Estado necesitan y reclaman abogados competentes, abogados con criterio, pero no solo para satisfacer demandas sociales, sino también éticas. Bien, con esto espero haber aportado algunas ideas y agradezco renovadamente la gentileza. Perfecto, Daniela. Gilberto, en línea de lo que veníamos comentando, nos gustaría escuchar tu participación al respecto, por favor. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. He escuchado atentamente a los profesores que me han antecedido. He traído una breve presentación y voy a de alguna manera extraer algunos puntos que creo que ya Sandra, ¿no?, Daniela han explicado. A partir de lo que pueda hacer, y creo que para lo que nos invitaron fue los problemas actuales del sector desde la vista propiamente de la universidad, ¿sí? Más o menos me voy a basar en análisis de la situación del sector legal en el Perú. Voy a hacer una breve presentación, ¿no? Porque Sandra ya más o menos ha desarrollado, creo que de manera profunda esto. Luego me voy a enfocar en las problemáticas que desde la universidad, en el caso de la Universidad Católica, podemos observar del sector legal, ¿no?, tomando en cuenta de que existe un vínculo entre lo que es la universidad y propiamente el sector legal, basado en 10 puntos. Y finalmente creo que en 15 minutos no se puede dar solución a todos estos temas, pero sí por lo menos ponerlos sobre la palestra va a servir para compartir de repente las experiencias con los profesores de las otras universidades. Respecto al ámbito del análisis de la situación legal en el Perú, nosotros creemos de que existe una cierta sinergia entre lo que es la universidad y los profesionales del derecho, en la cual se va alimentando de manera constante, ¿no? Nosotros formamos propiamente abogados que salen al mercado, y estos profesionales, muchos de ellos, vuelven propiamente, no solamente como profesores, sino también los productos que ellos sacan, que se obtiene tanto en el ámbito privado y público, son estudiados propiamente en las universidades, en nuestras facultades de Derecho, para poder de alguna manera reestudiarse, analizarse y dar soluciones a los problemas que se presentan día a día. Esta relación, ¿no?, en medio de esta relación, va justamente este aporte que da de la universidad y estos profesionales a la sociedad. Y es justamente en este trípode de agentes en el cual vamos a basar los problemas que vamos a ver a continuación. Nosotros hemos separado, de alguna forma, la problemática de un ámbito institucional o genérico, ¿no?, considerando a la sociedad y a la profesión jurídica en general, y desde un ámbito específico, lo que puedan ser nuestras universidades, ¿no? Y para ello hemos identificado, considero que hay más, pero de repente los más saltantes que puedan ser, primero la percepción negativa que muchas veces tiene la sociedad sobre los abogados, ¿no? Más que sobre las universidades, sobre la carrera de Derecho, sector legal. En segundo lugar, el ámbito que ya creo que ya lo señalaron en este panel y en el anterior, el tema de la falta de ética, o la visualización por parte de la sociedad de la falta de ética en muchos sectores de la abogacía. En tercer lugar, el ámbito de la corrupción. La corrupción, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, creo que urge desde la universidad asumir un rol mucho más activo. En cuarto lugar, el tema de una débil institucionalidad estatal, ¿no?, la cual creo que al inicio el profesor Ernesto hablaba
ese tema del ámbito político, ¿no? Este vínculo que hay entre lo que es lo político y el ámbito legal, propiamente, históricamente, y que actualmente hay una débil institucionalidad propiamente dicha. En quinto lugar, también ya se ha señalado esto, la falta de incentivo de jóvenes abogados para trabajar en el sector público. En esto sí me voy a permitir hacer un pequeño análisis desde la visión pequeña que puede ser mi facultad, ¿no? Y que de alguna manera puede ser también plasmada en las diferentes universidades por el interés que tienen nuestros estudiantes de ir al ámbito público, ¿no? Al sector público. En sexto lugar, el tema de la falta de especialización propiamente, pero no en las materias propiamente dicho, sino en la docencia, ¿no? Ya no basta ser solamente abogado para dictar clases. Como que hay un involucramiento, y creo que con esto del COVID y las nuevas situaciones, nos comentaban las profesoras, esa necesidad de adaptarse al ámbito tecnológico ha hecho de que muchos profesores nos podamos replantear la enseñanza y cómo llegar propiamente a nuestros estudiantes. En séptimo lugar, no hay suficientes herramientas académicas para poder de alguna manera difundir a los estudiantes, y eso involucra tanto los planes de estudio como las herramientas tecnológicas que puedan tener, no solo ya lo del ámbito privado, sino también del ámbito público. En octavo lugar, el ámbito de lo que es responsabilidad social, ¿no? ¿Cuál es la labor? Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de clínicas, ¿no? El rol de la universidad frente a la sociedad. En noveno lugar, la necesidad de una mayor interdisciplinaridad, ¿no? La profesora Daniela nos mencionaba ese ámbito del derecho, cuál es su rol, que ya no basta ser doctor. Para nosotros es una necesidad que nuestros estudiantes puedan tener una visión mucho más amplia, que se vinculen con otras carreras. Ya no basta solo, por ejemplo, que una persona que se especialice en familia tiene que estudiar algo de psicología, ¿no? Para poder entender estos conflictos que hay entre los sujetos. Y finalmente, lo he dejado al último porque sabía que no me iba a alcanzar el tiempo, pero de alguna forma creo que es lo más importante desde el rol de la universidad, es incentivar la investigación, ¿no? Es incentivar la investigación, que creo que es muy importante, porque ante una mayor investigación, y no solo, lo comentaba creo la profesora Sandra, no basta con el ámbito de leer libros, ¿no? Sino aportar, ¿no? Aportar propiamente a nuestra sociedad, y eso no se hace solamente citando, sino también creando. Es un poco los 10 temas que los quiero señalar. No voy a profundizar en todos porque no me alcanza, y creo que con mayor precisión lo han señalado los ponentes anteriores, pero sí me voy a detener en algunos que creo que son importantes y que pueden aportar a la mesa, a la presente mesa, ¿no? Primero partamos por el ámbito de cuál es la percepción que se tiene de los abogados en nuestra sociedad. Y muchas veces no es tan positivo. Acá les he traído, si bien es antigua este dato, que es el Instituto de la Opinión Pública de nuestra universidad, ¿no? Sí puede ser interesante porque de alguna manera en los números, si bien no está publicado, no han variado mucho, más bien han ido creciendo, ¿no? Miren esta pregunta que puede ser interesante. Si usted tuviera un problema, un conflicto de tipo legal con alguna persona o institución, ¿cuál de las siguientes acciones tomaría usted primero? Y claro, entre las opciones, ¿no? La primera que de alguna manera está liderando en porcentajes es tratar de arreglar las cosas por las buenas sin intervención de las autoridades, ¿no? Lo cual de alguna forma, en la cantidad de conflictos que se puede visualizar desde la sociedad, consideramos que es lo adecuado, ¿no? No todo va a ir al Poder Judicial, no todo va a ir a un ámbito de conflicto. De alguna manera hay esta percepción de que es mejor solucionarlo de manera privada que ir propiamente a, por ejemplo, un proceso. Ya más abajo están mayores porcentajes de ir a la policía, ir a un centro de conciliación, acudir a un juez de paz, iniciar un proceso legal. Si bien, no obstante, estos porcentajes pueden decirnos, oye, pero no dicen que el Poder Judicial está sobrecargado. Probablemente ese 4%, ¿no? A nivel de número de conflictos, sí, pues no se abastece propiamente nuestra institución en poder absolverlos.
hay una segunda pregunta interesante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su opinión acerca de los abogados en el país? ¿Cómo nos ven propiamente en la sociedad? Y en este ámbito lo que podríamos decir es que nos dicen, es difícil confiar en ellos, pero son necesarios, ¿no? Cuando uno tiene problemas. Y claro, cuando uno ve que un abogado, la mirada no es de demasiada confianza, sino que es más de necesidad, nos hacen replantear propiamente cuál es el rol de si solamente un abogado sirve para el ámbito de resolver conflictos de interés. Y probablemente nosotros podamos mirar ahora a la universidad, no solamente el abogado como un rol litigante, como un rol solucionador de conflictos, sino también por un rol preventivo, con un rol en el ámbito de la interdisciplinaridad de poder de alguna manera crear estrategias preventivas del conflicto. Y creo que ese es un rol que ahora en algunas universidades no se está enfatizando y creo que es necesario para ir de la mano con el primer cuadro que decía, oye, hay que solucionar previo poder judicial nuestros conflictos, que es mucho mejor esta resolución privada que justamente acudir al juez o al árbitro, ¿no? Esto que sea la última solución en caso nosotros no podamos llegar a una solución. Acá hay una serie de preguntas que se hacen por cómo nos mira propiamente la sociedad. Y justamente en una de esas preguntas sale un segundo punto que les mencioné hace un momento. Y acá en la mesa anterior lo escuché con atención, ¿no? Existe una falta de ética en el ejercicio de la abogacía. ¿Cuáles son los alcances de ello? Solamente en el sector público, muchas veces se habla solamente del sector público, pero también creo que se tiene que poner atención en el ámbito del sector privado. Y en el sector privado muchas veces se gestan los actos de corrupción. Entonces, tenemos una gran responsabilidad propiamente en las universidades, que creo que no basta con enseñar cursos de ética. Es decir, ya tengo mi curso de ética en mi malla y con eso se va a solucionar ello. Pareciera que eso no es la solución, sino que el plano ético sea transversal propiamente a los cursos. Poder discutir con nuestros alumnos aquellos casos en los cuales, ya sea reales, ya sea penal, ya sea constitucional, ambiental, justamente en los cuales se pone en discusión el plano ético. Es muy importante la transversalidad de la ética en todo lo que es el plan de estudios. No basta, como les señalaba, con tener 2 o 3 cursos propiamente que desarrollen casos concretos de ética. Esto nos lleva a un tercer punto. Falta de ética llama a ámbitos de corrupción y creo que, bueno, acá he traído de la fuente de las fiscalías especializadas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de corrupción propiamente y cuánto cuesta esto al Estado? ¿No? Si uno se mete a investigar propiamente estos temas, uno va a ver, no solamente por el costo, ¿no? Que puede ser importante, por el valor en porcentajes con el PBI, sino también porque gran parte de estos casos están involucrados principalmente abogados. Entonces, esa mirada de los casos de corrupción que se da en la actualidad, están propiamente colegas de nosotros en los cuales están involucrados y que justamente es en la universidad donde debemos nosotros incentivar el estudio de análisis propiamente de estas situaciones, justamente para poder evitarlas, para poder de alguna manera controlar estas situaciones, porque ya cuando uno está dentro del ámbito privado, ya eso depende de cada uno, ¿no? De cada uno de la formación que uno tenga. Hay un detalle que creo que estoy con el tiempo corto, pero que también quería manifestar el tema de la débil institucionalidad estatal, ¿no? Nuestro puesto de competitividad, ¿no? Es el 63 de 140 estados, ¿no? Y nuestro puesto de institucionalidad es el 90 de 140. El profesor Ernesto mencionaba el tema de Indecopi, ¿no? Antes que cómo era un orgullo propiamente Indecopi para muchos estudiantes y que con el transcurrir de los años ya no lo es tanto, ¿no? No solamente Indecopi, sino también otras instituciones públicas, las cuales probablemente para nuestros jóvenes debería ser un incentivo formar parte de ellas,
¿no? No solamente los mejores, sino todo aquel que sienta la vocación propiamente de poder trabajar en una institución pública. Este dato es un dato interesante desde la perspectiva de lo que es mi universidad, ¿no? El incentivo que nosotros tenemos, y que creo que se replica en muchas de las universidades, creo que tanto privadas como públicas. ¿Cuál es el incentivo de irse al ámbito público? Y es cierto, acá como dato nosotros que tenemos que el 64% se va propiamente al sector privado, ¿no? Y si hacemos un estudio más profundo, lo vamos a ver, el tercio superior normalmente, en su mayoría, va al sector privado. Es un poco que nosotros estamos tratando de cambiar, porque creo que es una obligación de nuestra universidad propiamente estar en el ámbito público y poder aportar en el mismo. Este es un dato de falta mayor especialización, pero solamente me voy a centrar en lo que es, este es un dato de la SUNEDU, y que debería el extremo inferior estar en cero, es decir, ¿quiénes dictan en las universidades? ¿No? Se ha extendido propiamente hasta el año 2023 el tema de la exigencia del magíster. Pero hasta el año 2020 había un porcentaje alto, ¿no? 37%, 32%, entre 30%, que eran bachilleres, que eran los que dictaban propiamente en algunas universidades. Evidentemente, no quiere decir que no pueda ser alguno brillante, pero la necesidad de especialización creo que es un tramo que todos debemos recorrer para justamente formar personas. Entre los últimos problemas que de alguna manera quisiera abordar es las insuficientes herramientas académicas que muchas veces no les brindamos a nuestros estudiantes. No solamente me quiero basar en el ámbito de infraestructura, sino la profesora Daniela hablaba sobre el tema de el enfoque por competencia, ¿no? La metodología de enseñanza, la participación activa. Ya creo que el reto que nos daba propiamente lo que era el Zoom, ¿no? O el programa que nosotros utilicemos es poder llegar propiamente a nuestros estudiantes, que ellos participen propiamente de la clase y ellos resuelvan los problemas, más que escuchen una clase que simplemente el profesor brinde alguna información y que ellos memoricen para resolver el examen final. Creo que eso ha cambiado. Y creo que ese reto que teníamos al inicio de la pandemia, ahora todos somos más conscientes de cuál es el norte que debemos seguir para justamente brindar a la sociedad abogados que puedan aportar en la solución de conflictos de manera creativa. La responsabilidad social, considero de que también es un reto que nosotros tenemos, ya no esperar que nuestros egresados terminen la universidad y como abogados puedan de alguna manera desenvolverse, sino que ya siendo estudiantes pueden intervenir, por ejemplo, a través de lo que son las clínicas jurídicas. Ya manifesté esto, hay una necesidad de mayor interdisciplinariedad, ¿no? Y finalmente, porque ya me están diciendo lo del tiempo, el ámbito de la mayor investigación, ¿no? Que ese es un reto que nosotros tenemos como, en mi caso, como de nuestra universidad, y que creo que de alguna manera debe ser de todas las universidades, cómo incentivar a nuestros estudiantes de que investiguen mejor, ¿no? Y que creo que ese es un reto compartido, porque justamente una investigación puede solucionar problemas, puede darte información necesaria para poder abordar la problemática en nuestro país. Ese es un reto que nosotros tenemos y como les dije, de repente lo curse al último, pero para mí, y por lo menos para nuestra universidad, estaremos tratando o bregando para poder lograr un mayor número de investigaciones de nuestros estudiantes a lo que puede hacer la sociedad. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gilberto. Me gustaría en esta fase de preguntas y comentarios pedirles a los panelistas unas breves reflexiones para tener más o menos unas 3 ruedas de preguntas al respecto. Hemos hablado mucho de que tenemos un problema de institucionalidad, tenemos un problema de cara al Estado que genera toda esta sensación, como bien dijo el doctor Ernesto, de nuestros alumnos van y ven que lo que teníamos como formación finalmente no se refleja en la realidad
hay este desincentivo por parte de los alumnos de las universidades privadas de poder entrar al sector público, lo cual genera pues que el aparato nuevamente, el sector público nuevamente esté inmerso en la posibilidad de no tener profesionales competentes. Ahora la pregunta, ¿cuál debería ser entonces el papel que deben tener las facultades de Derecho para justamente tratar de contribuir a revertir esto de aquí? Porque estamos viendo que si hay una situación donde tenemos un ente que compone, que justamente mañana van a venir representantes de las instituciones públicas para comentarnos sus perspectivas, pero ¿cuál creen que debería ser el rol de las facultades de Derecho de las universidades privadas? Porque en el sector público ya nos contaron de que también tienen, antes de todo eso, tienen un problema muy grande de infraestructura, muy grande de presupuesto, muy grande de remuneración. O sea, hay problemas mayores que no les permiten ni siquiera poder ver la parte curricular, que ellos también han sentido que también es un problema, pero que tienen problemas previos antes de esto. Las universidades privadas quizás tengan esa facilidad de no contar necesariamente con ese problema de presupuesto al ser, digamos, entes privadas, pero igual entendemos que hay, digamos, probablemente algunos retos a cumplir. Entonces, la invitación ahí, doctor Ernesto, y a los demás panelistas, Sandra, Daniela y Gilberto, me gustaría primero, doctor Ernesto, que usted pudiera responder. ¿Cuál debe ser el rol de la universidad o qué deben hacer las facultades de Derecho justamente para atender estas problemáticas o qué cosas se pueden plantear para poder desarrollar un cambio al respecto? Yo creo que si el problema está en el sector público lo tiene que resolver, en primer lugar. O sea, que no se eche la culpa a las universidades, como en muchos foros se ha hecho, hablando del Poder Judicial, se termina criticando a las universidades, como que las universidades no proveen de hombres probos y mujeres probas eficientes para el Poder Judicial. Y eso no es cierto. La responsabilidad de la universidad es la formación de jóvenes, no solamente en el ámbito académico, teórico, sino eminentemente en el práctico y obviamente en el ético. Estoy absolutamente de acuerdo, la ética no es un curso, la ética es un tratamiento, es una perspectiva transversal que involucra al profesor y a los alumnos en todos los temas donde se puede trabajar el tema de los casos límite, aquellos casos en los cuales no está muy clara hasta dónde debe llegar la actuación del abogado o del consultor o del juez o del fiscal. Por tanto, hecha esa salvedad, yo quisiera decir de que sí, yo tengo entendido que no solamente mi facultad, sino todas las facultades privadas están haciendo un esfuerzo muy serio por tratar de incentivar a los alumnos que manifiestan una vocación de servicio público, que los hay, y los hay muy correctos y muy bien formados. Pero ante todo, decirles a los alumnos y a los graduados, los organismos públicos no son buenos ni malos. El Tribunal Constitucional, el INDECOPI, los órganos reguladores, los ministerios, no son ni buenos ni malos. Son lo que los seres humanos que los componen los hacen ser. Por tanto, yo recuerdo, tengo la edad para hacerlo, el Ministerio Público, cuando recién se formó, recogió lo mejor del derecho penal en ese momento. Y fiscales eran abogadas y abogados de excelencia, todos jóvenes, liderados por también gente joven. Y trabajar en esos años, en los años iniciales en el Ministerio Público, era un orgullo haber sido convocado para trabajar allí. Esas cosas dependen de las personas, no dependen de las leyes, no dependen de normas, etc. Sí, claro, como dije en un inicio, de la tranquilidad, de la estabilidad política, de la estabilidad social, pero también depende de que muchas personas se sumen a cambiar un órgano o un organismo público. Que tengan los graduados esa valentía de enfrentar, asumir una tarea.
Perfecto, Ernesto. Muchísimas gracias. Sandra. Bueno, desde nuestro punto de vista, que es la parte ya del posgrado, sí vemos necesario e importante en la formación de la carrera, poder darle al estudiante no solamente conocimientos, es muy importante definitivamente, es parte de su formación, sino también habilidades que le van a permitir desarrollarse en el mercado laboral, ¿no? Porque muchos estudiantes pues terminan su carrera y se encuentran frente a desafíos y muchas veces no saben cómo enfrentarlos, incluso en situaciones en que puedan poner en riesgo su ética profesional. Entonces, hay que, desde la parte formativa, enseñarles a cómo afrontar esas situaciones, ¿no? Y adaptarse rápidamente al cambio, hacer uso de herramientas digitales, tecnológicas, complementar su formación con otras ramas y disciplinas, que sean personas multidisciplinarias, y de ese modo, cuando se encuentren en el mundo laboral y frente a situaciones que puedan poner en riesgo lo mencionado, puedan ellos destacar, y no solamente destacar, sino también demostrar que pueden asesorar, que pueden brindar una estrategia empresarial, que pueden aportar más allá de lo que su propia formación les permita, ¿no? Yo creo que eso les va a servir muchísimo para la vida, para su formación, para su desarrollo laboral, para todas las situaciones en las que se encuentren. Perfecto, Sandra. Daniela. Coincido en que este es un problema que va más allá de las universidades, ¿no? Lamentablemente esto es una clara evidencia de que, a ver, hay desánimo a veces de entrar en lo público por los altos niveles de corrupción, como lo expuso el profesor Gilberto, ¿no? Lo que debía ser la excepción, un sistema honesto, y la excepción, la corrupción, ahora es al revés. La corrupción es el sistema y lo honesto es la excepción, ¿no? Y eso se aplica en lo jurisdiccional, en lo legislativo, en fin, en diversas, en el ejecutivo, en los gobiernos regionales, en fin, en lo privado también, como ha sido mencionado, ¿no? Entonces, el tema es, el problema es sistémico, ¿no? Pero las universidades, yo creo que cumplen un rol importante en el sentido de que si son los jóvenes los que están en esta etapa formativa, deben recibir de aquellas autoridades que están preocupadas por aquellos profesionales que van a recibir en un futuro el acercarse. Es mucho más fácil para una entidad pública o privada acercarse a una universidad que una universidad acercarse al sector público o privado para hacer investigación, para hacer responsabilidad social, para coincidir en algunos proyectos. Entonces yo creo que desde el sector público y privado deben aprovechar la disponibilidad de las universidades de querer entender la problemática que tienen para poder proponer soluciones concretas en la medida de lo posible, porque no podemos saltar la realidad de que estamos o representamos etapas formativas, ¿no? Pero en ese sentido creo que debería haber mayor acercamiento. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Gilberto. Sí, yo quisiera verlo, enfocarlo, que sí creo que las universidades podemos aportar, ¿no? Porque es muy difícil ya cuando controlar, cuando ya son abogados, cuando ya están ejerciendo. ¿Cuál es el rol propiamente que puede tener la universidad? Es mostrando a los estudiantes, involucrando a los estudiantes, ¿no? En estas situaciones. Es decir, y ahí sí creo que las clínicas pueden ayudar muchísimo. Porque cuando un estudiante ya no se forma solamente de manera teórica, sino se involucra propiamente en la problemática, pero no solamente es involucrarlo, sino también que los profesores lo guíen y le muestren justamente cómo ciertas decisiones no solamente afectan al caso, sino que eso se puede institucionalizar, y me refiero, por ejemplo, al ámbito de corrupción, me refiero, por ejemplo, al ámbito de incumplimiento normativo, ¿no? Creo que eso, ¿no? Si bien puede ser un trabajo de hormiga inicial, creo que en el mediano plazo puede tener un efecto
bastante importante para disminuir esta poca aceptación o estos pocos incentivos, sino más bien como una especie de reto para que ellos se involucren en el ámbito público y para cambiar propiamente la situación. Muchos, cuando hemos sido estudiantes, siempre nos decían, ¿no? Hace más de 20 años, entrar al ámbito jurídico, por lo menos al ámbito judicial, es meterte un monstruo que no vas a poder cambiar, por más ilusiones que tengas cuando eres estudiante, ¿no? De querer cambiar, de que todo sea justo. Pero creo que involucrar al estudiante, guiarlo, hacerlo consciente de lo que implica la carrera, puede ser un aporte propiamente para esto que estamos viendo que existe una necesidad. Perfecto. Una de las cosas que estuvimos conversando en los paneles anteriores es que hay nuevas necesidades de los clientes, pero primero partían por un tema que muchos socios de firmas vinieron aquí diciendo: en la universidad no me enseñaban a mí a administrar mi empresa, no me enseñaban a mí a saber cómo cobrar. Es más, uno de las empresas que vino acá dijo, debería ser bueno que dentro de los cursos hay algún curso de desarrollo de algoritmo. Y claro, uno de los socios dijo: oye, aún ni siquiera sé cómo cobrar mis honorarios, no me pidas todavía que aprenda un poco de algoritmo. Justamente en esta visión, lo bueno que hoy tengo un panel muy enriquecedor con visiones muy amplias al respecto. ¿Qué están haciendo las universidades desde la forma formativa justamente para estas cosas que, como bien dijo Ernesto, a veces se le echa mucho la culpa a la universidad, porque a veces la universidad no es que tenga la culpa, es básicamente las exigencias propias de ciertas situaciones del mercado? Entonces, pero ahí la pregunta es, ¿se están tomando en cuenta estas nuevas exigencias? Hay básicamente tres cosas que yo he podido rescatar en las conversaciones. De hecho que esto es una investigación también que ahora nosotros hemos realizado, pero hay tres puntos que salieron en estas mesas. Uno es la necesidad de enseñarle a los abogados a hacer negocio, a gestionar sus proyectos, a saber qué cosa pueden hacer en la vida después de acabar la universidad, porque dice que salen a la universidad a ejercer derecho, pero después no saben por dónde llevar. Eso era uno. Dos, planteaban el tema de la necesidad hoy por hoy de habilidades blandas, el tema de la escucha activa, el tema de programas de atención al cliente, el saber comunicar, el saber liderar, digamos, toda esta dinámica de nuevas competencias de habilidades blandas. Entonces ya no solamente estamos hablando de herramientas o conocimientos que le ayuden a hacer negocios, sino también estamos hablando de la parte básicamente de las habilidades blandas. Y un último tema que bien lo mencionaron en algún momento ustedes, también fue el tema tecnológico, ¿no? Y, sabemos que este énfasis en no ya del derecho a las nuevas tecnologías, no estamos hablando del derecho digital, sino básicamente formar competencias tecnológicas, que eso, más allá de las habilidades blandas, que entendemos que probablemente por ahí podría estar direccionada también a las competencias tecnológicas, hay una exigencia muy grande, porque se dice que hoy por hoy los problemas legales van a ser resueltos de forma digital y la forma de levantar las necesidades de los clientes van a ser de formas digitales. En esa línea, me gustaría que cada uno de los panelistas, comenzando igual por el doctor Ernesto, nos pudieran comentar cuál es la perspectiva, cuál es la lectura, hacia dónde creen que se debe apuntar justamente la formación de los abogados en ese lado. ¿Da espacio en la parte formativa de hacerlo, o ese es un tema que debería ir en una fase posterior? Doctor Ernesto. Gracias. Lo primero que se me ocurre decir, sinceramente, sin ánimo de ser correcto, es de que el derecho ha ido creciendo y ha ido evolucionando enormemente en los últimos 20 años. El derecho penal no es el derecho penal que aprendimos en las aulas. El derecho laboral se ejerce de una manera absolutamente diferente. Ha aparecido un derecho de la libre competencia que ya no es marginal, sino que ya es una especialidad, con centenares de especialistas. Y así, en cada una de las actividades humanas, propios del crecimiento económico, propias de un desarrollo sostenible, propio de la búsqueda de una sociedad con personas integradas, ha ido desarrollando y creciendo de manera tal que es imposible saber o tener
el cúmulo de conocimientos que nos exige la carrera en general. Fíjense que la carrera nos exige saber de contabilidad, de estados financieros, al mismo tiempo tenemos que dominar por lo menos los fundamentos de más de las 40 audiencias que tiene en este momento el proceso penal. Entonces llega un momento, y así en cada uno de los ámbitos. Ustedes saben que el litigio en propiedad intelectual y en libre competencia emplea nomenclatura similar, pero con diferente contenido que el derecho civil o que el derecho comercial. Entonces el abogado civilista que quiere contentar, satisfacer las necesidades de un cliente en Indecopi, comete errores garrafales, que luego no va a poder subsanar. Así de simple. Entonces, ha llegado un momento de sincerarnos. Es imposible que un abogado pueda ser formado por la universidad en pregrado de una manera suficiente en todas las especialidades. San Martín abrió 5 especialidades de pregrado. El último año se estudia solamente cursos con seminarios, con prácticas, de una especialidad elegida. Otras facultades también con éxito han hecho lo que es una diplomatura, un diploma de pregrado, creo que la Católica, que permite a un profesional compartir estudios hasta un año más de la carrera, pero ser especialista. Otras facultades han tomado un sesgo, han decidido, bueno, no podemos dedicarnos al penal, al civil, al comercial, a todos, ya. Son facultades dedicadas al empresarial. Pero hay líneas en común, como se dijo al final. La inteligencia emocional, el trato con el cliente, el trato de la marca personal, sea penalista o sea civilista, yo tengo una marca personal que tengo que cultivar. De la misma manera la ética, de la misma manera el dominio de las herramientas tecnológicas para mi uso personal. Desde la dificultad de emitir un recibo de honorarios. O sea, son competencias que todos debemos tener y que nuestros muchachos, los que se gradúan, deben también tener. Lo que significa un reto enorme para que después nos digan, esto no me enseñó la universidad. Ahora, mucho más que antes, lo van a poder decir. Yo creo que ya es muy ajustado el plan de estudios en todas las facultades. Es necesario que el estudiante de últimos ciclos se haga la idea de que tiene que seguir cursos de extensión. Marca personal, liderazgo de grupos, manejo de la atención, aspectos tecnológicos propios de la profesión, administración del estudio de abogados. Hay muchos graduados que son emprendedores y se juntan y arman su estudio y luego terminan peleando, no por temas teóricos o enfoques jurídicos, terminan peleando porque no supieron llevar la contabilidad del negocio. Entonces, cursos de extensión. Yo veo, primero, especialización de pregrado o cultivar el sesgo dentro de la facultad, decidir a qué se va a dedicar la facultad, con claridad. Y lo otro, el estudio posterior. Como ya Couture dijo hace un siglo, hoy más que nunca, el abogado nunca termina de estudiar. El abogado es la profesión de profesiones. El abogado es un intelectual que debe saber filosofía, contabilidad, computación y manejo de situaciones difíciles. Tiene que ser un nerd y al mismo tiempo tiene que ser un líder. Tiene que ser un poco de todo.
Y el éxito de la carrera está en eso. Por último, decirles, oiga, ustedes lo que venden, son artistas, son intelectuales, porque lo que venden no es conocimientos. Ustedes lo que venden es la calidad de su pensamiento. O sea, son intelectuales, pero al mismo tiempo tienen que tener los pies en la tierra. Y eso es muy difícil. Muchas gracias. Perfecto, Ernesto. Sandra. Gracias, Wilfredo. Bueno, básicamente mi presentación se basó en estos temas, ¿no? En estas habilidades necesarias en la formación del abogado y que son muy demandadas. O sea, el abogado, más que buscar programas de los temas que de repente son de su especialidad, la tendencia va inclinándose a temas distintos: legal management, legal project management, legal design thinking, habilidades blandas, comunicación, negociación, otro tipo de ramas, derecho digital, tecnología, herramientas jurídicas. Entonces, esto nos marca una tendencia, una necesidad. O sea, si están buscando capacitarse en esos temas es porque definitivamente hay una necesidad no cubierta. Como decía el doctor Álvarez, no, en la universidad no les vas a enseñar de todo porque no alcanzaría la currícula ni los 6 años de carrera que estudiamos todos, ¿no? Definitivamente no va a alcanzar el tiempo. Y como mencionaba también, nunca terminas de estudiar y también asumen que lo sabes todo. Ese es un tema muy recurrente, ¿no? No necesariamente lo vas a conocer todo, vas a especializarte en una rama definitivamente, pero hay ciertas soft skills, ciertas herramientas que las puedes ir adquiriendo de manera paulatina en la etapa formativa. Entonces, yo creo que sí es importante brindarlo de manera base desde la formación de la carrera y luego pues seguir actualizándote, realizando cursos que puedan ayudarte a complementar lo que te va a ayudar en tu carrera profesional, ¿no? Aprender un poco de finanzas, un poco de tecnología, un poco de marketing, temas que son, que pueden ser complementarios y que te van a ayudar a desarrollarte en diferentes áreas, ¿no? Entonces, definitivamente nunca se termina de estudiar, siempre hay una demanda, una necesidad de actualizarse. No es nuestra culpa lo que mencionábamos de decir, bueno, la universidad no pudo cubrirlo, no es así, definitivamente, pero sí es nuestra responsabilidad estar actualizados y conocer temas de vanguardia y tratar de siempre brindarle mucha actualidad y muchos conocimientos vigentes a nuestros alumnos. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Daniela. Coincido plenamente con lo que se ha mencionado por el doctor Ernesto y la profesora Sandra también. Y es un poco lo que mencionaba también durante mi presentación, ¿no? O sea, el hecho de exigir por parte de determinados espacios del mercado el desarrollo de ciertas habilidades tiene conexión con lo que mencionaba respecto de la formación por competencias, ¿no? Justamente esa política de formación por competencias en el ámbito universitario se ha querido plasmar en diferentes documentos institucionales del Estado para poder darle esa dinámica. ¿Qué competencias van a tener los abogados en diferentes universidades? Ya es una cuestión autónoma, ¿no? Pero definitivamente yo creo que hay competencias que todos los abogados de manera uniforme, estándar, transversal deberían tener, ¿no? Que definitivamente tienen que ver con la capacidad de argumentar, de comunicar, pero no solo comunicar mensajes, sino comunicar de manera efectiva el mensaje, de resolver los problemas con creatividad, de proponer estrategias, ¿no? Y ahí tenemos un reto, ¿no? Porque las universidades pueden invertir muchísimo, pero la brecha que hay entre la escuela y la universidad en muchos casos, ¿ya? Es grande, ¿no? Entonces es como volver a plantear la comprensión lectora, ¿no? El análisis de lecturas, y en derecho se lee todo y se lee siempre, entonces la capacidad de concluir, de sintetizar, de deducir, es todo un reto en las carreras.
Sin embargo, yo creo que ya estamos encaminados, todas las universidades ya están encaminadas en ese sentido. De otro lado, lo cuento como una anécdota, digamos, de hacer la gestión académica. Cada vez que queremos hacer reformas curriculares o actualizaciones curriculares, es algo gracioso, gracioso en el mejor sentido de la palabra, obviamente, porque agradecemos mucho las colaboraciones de varios sectores, pero cuando hacemos la pregunta al sector tributario, al sector penal, al sector corporativo, al sector civil, al sector constitucional, ¿ustedes qué creen que debe tener un abogado básicamente en la etapa formativa? Y todos es como que jalan agua para su molino, ¿no? Entonces te dicen, un abogado debe tener una formación muy, muy importante en tributario, deben enseñarle planificación fiscal, política tributaria, tributación regional, ¿no? Entonces tú dices, sí, es importante, pero efectivamente un plan de estudios no da, ¿no? No da para todo ello. Lo que se tiene que hacer es condensar. Sí creo que la formación debe ser, la formación general debe ser una formación general importante para que justamente de esas herramientas de autogestionarse inclusive también, pero la especialidad sí pues debe atender al perfil que cada universidad quiera darle, porque finalmente es la diferenciación que en el mercado va a tener este profesional que egresa de cada casa de estudio. Perfecto, Daniela. Gilberto. Sí, dado la hora que ya está avanzada, solamente manifestar, creo que estoy de acuerdo con la mayor de las participaciones. Sí, el tema de la especialización creo que es una etapa después de haber llevado un conocimiento general. Algunas universidades lo que hacen, nosotros hacemos es un estudio general de lo que son las materias principales, y la segunda etapa de la formación es que se especialicen, pero claro, la especialización no es tal, no puede llegar a un grado tan profundo, y es por eso que se brindan, el profesor Ernesto creo que lo manifestó, cursos, ¿no?, adicionales para aquellas personas que quieren especializarse mucho más en estas materias, puedan hacerlo, ¿no? Es una responsabilidad de actualizarnos. Creo que todas las universidades privadas en especial están comprometidas en ello, y bueno, creo que un trabajo conjunto, por lo menos acá han salido varias ideas que compartimos, puedan hacer de que podamos bregar por mejorar nuestra carrera, ¿no? Perfecto. Solamente a modo de cierre, quisiera pedirles una última reflexión de cara a un poco a lo que hemos venido conversando. En principio, extenderles el agradecimiento por la participación y por la asistencia a esta mesa de trabajo, a nombre del comité del sector legal de la Cámara de Comercio de Lima. Nuevamente, el haber contado con su opinión, su análisis, nos ha permitido... Sí, Lord, no te preocupes, te entendemos perfectamente. Agradecerles, como les digo, nuevamente la participación. Me gustaría, en modo de ello, que el doctor Ernesto, Daniela y Sandra nos pudieran brindar una última reflexión a modo de cierre justamente de esta mesa de trabajo, que podría estar enfocado principalmente a resumir lo que hemos conversado el día de hoy. Una última reflexión muy breve. La carrera del derecho es la mejor profesión que un joven inquieto puede elegir. El resto son importantes, pero tocan aspectos puntuales de las actividades del ser humano. La general, la que abarca todos los aspectos, la que abarca todas las actividades, y encima, y además, engloba los principios y valores con los cuales nos han educado, los principios y valores que nosotros hemos decidido llenar en nuestra vida, y los principios y valores que nosotros queremos inculcar a nuestros hijos. Todo eso está englobado en la carrera de Derecho. Es la búsqueda de la justicia mediante herramientas terrenales, a herramientas muy prácticas. Es la lucha por la lucha diaria, la competencia diaria por ser el mejor, la mejor, pero al mismo tiempo es la búsqueda de la solidaridad y la búsqueda de una sociedad mejor.
Gracias. Perfecto. Sandra. Bueno, como reflexión final, tomando un poco lo que mencionaba el doctor Álvarez, definitivamente esta carrera, además de ser tan interesante, te permite poder invadir, si se quiere, otras áreas, ¿no? Hay abogados excelentes en áreas de marketing, en áreas de proyectos, tecnología. Esta carrera es muy adaptable a otras disciplinas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la capacidad y la adquieres de este pensamiento crítico, de ser muy crítico en todo lo que haces, poder ser muy reflexivo y interpretar las cosas. A mí me enseñaron, nos enseñaron siempre, ¿no? En derecho no es una ciencia exacta, no es 2 más 2 igual a 4, es 2 más 2 podría ser 4, pero siempre hay un podría ser, ¿no? Es la posibilidad de encontrar diferentes soluciones a un mismo caso. Entonces, esto es nuestra carrera, la carrera que compartimos todos, la carrera que queremos mejorar desde nuestros diferentes ámbitos, la carrera a la que le queremos dar mucho valor, queremos que sean profesionales muy competentes, que puedan desarrollarse en todo lo que se propongan y logren todos sus objetivos. Yo creo que es un reto para todas las universidades aquí presentes y todas las que tenemos en nuestro país, formar mejores líderes que puedan sacar adelante nuestro país y puedan llevar pues a una mejora, un crecimiento que todos merecemos. Muchas gracias. Perfecto, Sandra. Daniela. Bueno, yo solo quiero concluir diciendo que yo he sentido desde hace un tiempo cercano que la carrera de Derecho tomó relevancia, evidentemente no por los mejores hechos coyunturales sociopolíticos, pero que estuvo en la boca de todos. Me refiero, por ejemplo, en los gobiernos inmediatos anteriores, cuando por primera vez se habló de una vacancia presidencial, toda la ciudadanía quería saber qué era una vacancia, cómo funcionaba, desde cuándo estaba en la Constitución, ¿no? Si se cerraba o no el Congreso, cómo era posible. Habían personas que inclusive debatían sin ser abogados, pero se llenaban de una energía porque querían entender el sistema constitucional de nuestro país. Eso lleva a pensar que efectivamente el derecho está en todos los ámbitos de nuestra vida, está para poder darle soluciones dentro de marcos legales a diferentes situaciones que puedan presentarse en diferente índole, ¿no? Por ese motivo, yo renuevo mis felicitaciones a la Cámara de Comercio por el tino que ha tenido de reunir a diferentes actores con diferentes miradas, desde diferentes campos de acción, para revalorar la mirada de la carrera de Derecho. Todos tenemos derecho a tener una carrera de Derecho bien cimentada, con una buena visión por parte de la ciudadanía. Y justamente estos espacios yo creo que conllevan muy positivamente a ese fin. Mis felicitaciones y muchas gracias a todos, porque esta mesa para mí ha sido de mucho aprendizaje. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer y un honor haber podido cerrar esta primera jornada de la mesa de trabajo que hemos tenido en el sector legal. Les agradecemos nuevamente al doctor Ernesto, a Sandra Salmerón y a Daniela Malapi por su participación en este panel. Bien, nosotros el día de mañana estaremos nuevamente conectados para desarrollar la segunda jornada de esta mesa de trabajo. Nuevamente a todos los asistentes y a los que nos han venido acompañando a través de la transmisión en vivo y a través de la plataforma Zoom. Nos estamos conectando nuevamente el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego.